The Gold Rush, o La Quimera del Oro, como se le conoce en español, es una de las joyas del cine mudo y de la historia, dirigida, escrita y actuada por el gran Charles Chaplin. Ambientada en la fiebre del oro en Klondike, la trama sigue al vagabundo, quien en medio del frío extremo y la desesperación busca fortuna y encuentra algo mejor, el amor. Hace 100 años que se estrenó esta gran película en una época en que el cine buscaba su lenguaje propio. La Quimera del Oro deslumbró al mundo con su capacidad de emocionar sin una sola palabra, gracias al genio expresivo de Chaplin, y escenas tan bellas e icónicas como la danza de los panecitos o la cabaña al borde del precipicio. Fue un fenómeno de taquilla y crítica y ayudó a consolidar a Chaplin como uno de los grandes artistas del siglo XX. 100 años después de su creación, esta película no ha perdido vigencia. Se sigue estudiando, proyectando y celebrando como una de las grandes obras maestras del cine. Su humor, humanidad y crítica social mantienen viva esta obra, recordándonos el poder universal del arte cinematográfico. El acorazado Potemkin, dirigida por el legendario cineasta soviético Sergei Eisenstein en 1925, es una obra maestra del cine mudo y uno de los filmes más influyentes de todos los tiempos. Inspirada en eventos reales ocurridos durante la Revolución Rusa de 1905, la película narra la historia del levantamiento de la tripulación del acorazado Potemkin contra sus oficiales zaristas y la posterior solidaridad del pueblo de Odessa en su lucha por la libertad. El acorazado Potemkin es revolucionaria en todo sentido. Eisenstein emplea una serie de innovadoras técnicas cinematográficas, como el montaje rápido y el uso expresivo del ángulo de la cámara, para crear una narrativa visualmente dinámica. La famosa secuencia de la escalera de Odessa, en la que los soldados zaristas masacran a civiles desarmados. Es una poderosa obra política y social que aborda temas universales como la opresión, la resistencia y la solidaridad. La película captura la indignación y el espíritu de rebelión de los oprimidos, mientras que también celebra el poder del pueblo unido en su lucha por la justicia y la libertad. Ben-Hur, A Tale of the Christ. Dirigida por Fred Niblo y estrenada en 1925, fue una de las superproducciones más ambiciosas del cine mudo. Esta épica historia de traición, fe y redención trata sobre Judah Ben-Hur, un noble judío que después de la traición de Mesala, su gran amigo romano, su vida cambia radicalmente. Con un presupuesto impresionante para la época, múltiples cambios de dirección y producción, Ben-Hur marcó un antes y después en la industria cinematográfica. Destacó por su escala monumental, escenarios exóticos y la legendaria carrera de cuadrigas, una secuencia que aún hoy en día impresiona por su intensidad y realismo. Fue un fenómeno en taquilla y su éxito salvó a la Metro-Goldwyn-Mayer que recientemente se había fundado. Consolidó la fórmula de las epopeyas religiosas que dominarían al cine durante décadas. 100 años después, sigue siendo un testimonio del poder narrativo del cine mudo, una obra cumbre que abrió camino a las grandes producciones en Hollywood, y su legado sigue inspirando al cine épico contemporáneo. The Lost World, del director Harry O. Hoyt, es la primera película de dinosaurios en la historia del cine y la que marcó el inicio de la era de los monstruos. Es una película muda llena de acción donde un grupo de hombres de ciencia exploran un territorio en Sudamérica en donde todavía existen dinosaurios, pterodáctilos y demás criaturas prehistóricas. En este grupo va una chica buscando a su papá que se perdió en la primera expedición. Y este personaje hace que la película tenga de todo: terror, drama, aventuras, acción, romance y hasta suspenso. Como ven, es una película muy completa,
con fascinantes efectos especiales en stop motion. Recuerden que estamos hablando de una película muda de 1925 y créanme que se van a emocionar con todas las escenas de donde salen los dinosaurios. Les recomiendo que se fijen muy bien en la trama y me digan qué otra película les recuerda. Dirigida por Rupert Julian, The Phantom of the Opera es una piedra angular no solo del cine de terror, sino de toda la era muda. Adaptada de la novela de Gaston Leroux, narra la historia de un misterioso y desfigurado personaje que habita en los pasadizos subterráneos de la Ópera de París. Este fantasma se obsesiona con una joven soprano llamada Christine Daae, y utiliza el miedo y la manipulación para impulsar su carrera, desatando una serie de eventos oscuros y dramáticos. Ambientada en un escenario gótico y teatral, la película combina romance, tragedia y horror. En el contexto de los años 20, una época de intensa experimentación cinematográfica. El fantasma y su rostro, escondido en sombras o expuesto en momentos clave, es un estudio en el uso expresivo del cuerpo, esencial en un medio donde el silencio obligaba a cada gesto a significar más. The Phantom of the Opera fue crucial para establecer al monstruo trágico como figura central en el terror, humanizando al antagonista y dotando al género de una carga emocional más compleja. Bajo el cielo antioqueño. Dirigida por Arturo Aceves Vallarino, es considerada la primera película argumental del cine colombiano. Una obra que no solo marca un hito en la historia del cine nacional, sino que también refleja las tensiones sociales y culturales de la Colombia rural de principios del siglo XX. La película nos cuenta una historia de amor imposible entre jóvenes de distintas clases sociales con un tono profundamente dramático y una mirada crítica a la rigidez de las estructuras sociales de la época. 100 años después de su filmación, no solo sobrevive como un documento histórico invaluable, es un viaje en el tiempo donde vemos el espíritu y estética del cine latinoamericano emergente. Una pieza fundamental para entender cómo se construyó la identidad audiovisual y una de las bases del cine colombiano como expresión artística y social. Dirigida por King Vidor, The Big Parade se erige como una de las representaciones más conmovedoras y realistas de la Primera Guerra Mundial dentro del cine mudo. Esta obra se enfoca en la transformación emocional de un joven estadounidense que, al alistarse impulsivamente, descubre la brutalidad, el absurdo y la humanidad del conflicto en Europa. Narrativamente, Vidor rompe con el modelo heroico tradicional para adentrarse en una historia íntima que combina el romance con la crudeza del frente. La película destaca por su ritmo narrativo sostenido, su capacidad para generar empatía sin necesidad de palabras y un tratamiento visual que evita el sensacionalismo en favor de una mirada más humana y compasiva. La relación entre los soldados, la interacción con los civiles franceses y el contraste entre la inocencia inicial y el trauma posterior están cuidadosamente elaborados, ofreciendo una mirada matizada y crítica de la guerra. Las secuencias de batalla, aunque estilizadas, logran transmitir el caos del combate mediante una edición precisa y un notable control del ritmo visual, anticipando el lenguaje cinematográfico del cine de guerra moderno. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.